con el tiempo. Ahorita que veíamos este proceso de Efesios en que la iglesia crece con la comunión y el estudio de la palabra, nos damos cuenta de que el Señor nos salva no solo para perdón de pecados, sino para renovación, para regeneración de nuestro ser interior. Transforma los corazones, y entonces transformado el corazón se transforma la conducta. Y el mundo actúa al revés. Primero quiere transformar la conducta de la persona, a ver si un día el corazón le cambia, pero así no trabaja, así no funciona. Dios ha hecho un plan para tocar el corazón, cambiar un corazón de carne y llenarnos de su espíritu, para entonces ocurran no solo la salvación, sino la regeneración y luego la santificación en un proceso de perfeccionamiento. Así es. Sin embargo, el tema que hoy vamos a ver es algo que afecta a muchas iglesias de diferentes tamaños, prácticamente a todas. El Señor nos llama al arrepentimiento en esto. Resulta que en las iglesias hay hermanos mayores y hay hermanos menores. Y los hermanos mayores son muy perfectitos. Vienen a todo, estudian bastante, dan diezmos y ofrendas. Los hermanos menores faltan un montón, se ausentan hasta 3 años y no vienen, y de repente quieren venir en Navidad y que les den un platillo. Y llegan de repente y verdaderamente preocupados y contritos y hasta como arrepentidos otra vez, porque les vino una enfermedad o algo y llegan ahí. Y el hermano mayor lo ve, ¿y qué mosco le picó? ¿Por qué vino? Tú nada más cuando te aprieta el zapato vienes, ¿verdad? Y le dice así el hermano mayor al hermano menor que venía todo despichado. Todos los hermanos despichados, pues, se vuelve a ir y ya mejor no regresa o se va a otro lado. Pero ocurre esto en nuestras iglesias, porque cuando somos tan buenos, tan responsables, nos damos el lujo de menospreciar a los que no lo son, a los que fallan tanto. Ese es un problema. Todo nació, esta historia, cuando el Señor estaba platicando con unos que eran publicanos y pecadores. Los publicanos eran el prototipo de los pecadores, ¿no? Corruptos, abusivos, perversos, traidores, malos, todos los defectos tenían los publicanos, cobradores de impuestos, hacían fraude, quitaban de más, servían a un país extranjero, todo lo malo. Y resulta que el Señor Jesús, al recorrer las ciudades, hablaba con esas gentes y hablaba cordialmente. Si lo invitaban a su casa, como Mateo o Zaqueo, iba y comía con ellos y les traía la salvación a su casa, como pasó con Zaqueo y con Mateo. Y los que eran escribas de la ley, que conocían la palabra de Dios profundamente, que se la habían de memoria, la habían escrito muchas veces sin error, criticaban al Señor. Mira, ese maestro de ustedes ni siquiera sabe con quién está hablando. Está hablando con pecadores. Y se molestaban mucho en su estómago, porque es donde caen los corajes. Y se molestaban mucho. Entonces el Señor les dice 3 historias a estos escribas y fariseos. Se acercó y les dijo: tengo una historia que contarles, o 3 historias. Una es de un hombre que tenía 100 ovejas, y un día al contarlas se dio cuenta que le faltaba una, así que dejando a las 99 en buen recaudo, se fue a las montañas a buscar a la oveja perdida. Y cuando la encontró, la curó, la trajo sobre sus hombros, la regresó al rebaño y juntó a sus amigos para celebrar, porque había encontrado su oveja perdida. Así les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse.
También les contó la historia de una mujer que teniendo 10 monedas grandes, perdió una. Así que se dedicó a revolver la casa, levantar los muebles, barrer todo, limpiar, hasta que por fin le encontró la moneda perdida. Y entonces reunió a sus amigas y dijo: vengan conmigo, vamos a celebrar, porque tenía una moneda perdida y la he hallado. Y se gozaron, pero les digo que así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero os voy a decir una tercera parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Uno de esos días, el menor se acercó a su padre y le dijo: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Y no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada donde vivió perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, sobrevino una gran hambre en aquella región, de manera que comenzó a faltarle. Consiguió trabajo apacentando cerdos y quería alimentarse, aunque sea de los desperdicios que comían los cerdos, pero nadie le daba. Eso es para los cerdos, se dijo. No te estés comiendo eso. Y entonces él recapacitó, dice: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Así que levantándose de aquel lugar, caminó hasta llegar hasta donde estaba su padre. Y cuando todavía venía lejos, su padre le reconoció y corrió para recibirle y se besó sobre su cuello para abrazarle. Y él le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él contestó: traigan un anillo y ponerlo en su dedo, un nuevo vestido, traigan zapatos para él, y maten el becerro gordo, porque vamos a hacer fiesta. El hijo mayor no estaba en casa, sino que andaba en el campo. Así que cuando regresó, escuchó la música y las danzas. De ahí la teología moderna de danzar. La música y las danzas. Y preguntó: oye, ¿qué es esto? Le dijo a uno de los empleados: oye, ¿qué música es esta? ¿Por qué? Es que ha regresado tu hermano. Y tu padre ha hecho fiesta para recibirlo. No voy a entrar. Dile que voy a irme al campo. Y se fue y regresó: señor, su hermano menor está afuera, no quiso entrar. Entonces el padre salió a buscarlo y dijo: hijo, tu hermano ha regresado. No, papá. ¿Cuántos años he trabajado para ti sin haberte desobedecido jamás? Y no me has dado un cabrito para festejar con mis hermanos. Y ahora viene este hombre, este hijo tuyo, que malgastó tu dinero con prostitutas, y le haces un becerro gordo. No voy a entrar. Entonces el padre dijo: hijo, mi hijo muerto era, y ha vuelto a vivir. Se había perdido y es hallado. Es necesario que hagamos fiesta. Pásale. Ahí termina la historia. Y vemos a 2 individuos, un hermano mayor y un hermano menor. Y ese hermano mayor, debe decirle más adelante, un poco más. Aquí bueno, el Señor hablaba por parábolas, sobre todo en la última parte de su ministerio, porque había gente que lo perseguía, que quería saber más, lo estaban más bien cazando. El Señor diseñó un sistema de enseñanza que se llama la parábola, para que la gente oyera y no entendiera ni por qué. Pero si alguien quería creer en él, encontraba verdades deslumbrantes, porque así son las parábolas, son revelaciones deslumbrantes para el creyente y totalmente confusas o sin sentido para el que no cree. Esa es la sabiduría de Dios, ¿no? Alimento rico y sólido para los sencillos.
y piedra de tropiezo para los que se sienten sabios. La parábola es una ilustración, es también un símil, es también un paralelismo de una circunstancia, es una metáfora, es una ilustración, es ya lo he repetido, una historia inventada pero para enseñar principios morales o espirituales profundos. Eso es una parábola. El Señor las usó mucho en el tercer año de su ministerio sobre la tierra, sobre todo en Judea, en esta área que dedicó al final de su ministerio. La parábola debe interpretarse, y los cristianos no tenemos que ser teólogos ni eruditos para interpretar, pero sí debemos saber a quién está dirigida la parábola, a quién se la dirigió, ¿verdad? Segundo, debemos tener conocimiento de las costumbres de la época. Tercero, debemos examinar cómo estaba el contexto. Cuarto, debemos considerar cómo eran los protagonistas. Quinto, extraer entonces un mensaje principal y extraer un mensaje secundario. Así es como se deben analizar las parábolas cuando las estudiamos. Y aquí, lo primero, regresamos a la anterior, es quiénes eran los receptores originales. ¿A quién le dijo esta parábola el Señor? ¿A los 5,000 hombres y mujeres? ¿A sus discípulos? ¿O a los escribas y fariseos? Se la dijo a los escribas y fariseos. ¿En qué momento se los dijo? Cuando estaban criticándolo por platicar con pecadores. En ese momento se los dijo, para enseñarles que no debemos menospreciar a los pecadores, sino recibirles, ¿verdad? Esa es la enseñanza principal, para decirles que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, mucho gozo, más que por toda la iglesia que ya llegó temprano, ¿verdad? Porque digo, pues aquí estamos todos, que bueno, pues hay gozo. Oye, pero ya se metió un borracho, sáquenlo, ¿sabes qué? Sácalo. No están los diáconos para que lo saquen. Un día estábamos allá en Tampico, una reunión de jóvenes nada más, pero se invitó al pastor, que el hermano Juan Pablo, a que diera el tema, y estaba el pastor dando el tema aquí, y todos los jóvenes sentaditos en orden, como son los jóvenes bautistas, bien interesados, bien concentrados, angelicales. Y en eso entró un chavo intoxicado, mal vestido, mal peinado, con una mirada perdida y un cuchillote de diente, ¿verdad? Se para ahí atrás y alguien que no sé por qué se distrajo y volvió. Su forma de reaccionar hizo reaccionar a todos. Ándale. Y se orillaron así para las orillas del templo, porque aquel venía caminando como los novios, por mero en medio. Y entonces, ay, no sé quién va a ser el valiente que lo eche fuera. Es un drogadicto y viene intoxicado y trae una arma. Y entonces el pastor estaba dando el tema. Dijo, pásale muchacho, qué bueno que viniste. Y rodeó el púlpito. Pásale, vente, siéntate acá, dame el cuchillo, dámelo. No, hermano, lo sí, hermano. Se empezaron a angustiar de ellos. Dice, por lo menos cállense la boca, ¿eh? Dámelo. Y el que no me le dio el cuchillo, ¿eh? Se lo dio y listo, siéntate aquí. Pero el deseo de todos era desaparecerlo. Pues no matarlo, porque somos muy piadosos, pero que se desaparezca ese pecador que vino y se atreve a entrar al templo, ese pecador execrable, ¿no? Y como esos ha habido muchos casos de personas que se atreven a entrar, y a veces para que no se atreva nadie mejor cerramos ahí afuera con un candado. Aquí no entra nadie, ¿verdad? Menos pecadores, publicanos, hijos menores. Para eso son el infierno preparado para los diablos y sus ángeles. Y hay un canto, el canto que dice: a los malos consejeros deja porque teme el mal, ¿verdad? A los malos consejeros deja porque teme el mal,
huye de la burladora, gente impía e inmoral. Hay que huir de esa gente, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Cómo termina diciendo ese canto? La última frase. Otro es el de los pecadores que al infierno bajará. Otro el de los pecadores que al infierno bajará. Amén. Váyanse al infierno. Así ve ese canto terrible. Y está cantando el Salmo 1 tan glorioso, pero con unos términos así muy farisaicos. Hay una tendencia del cristiano santo a condenar al pecador, a desecharlo, a condenarlo desde ya. Esa es la actitud de los escribas. El Señor entonces les manda esa parábola para a ellos, conociendo las costumbres de la época, en un contexto en que el Señor Jesús estaba predicando el Evangelio. ¿A quiénes? A los pecadores, ¿verdad? Porque ¿qué dice el Señor en su propósito? Porque había venido a buscar a los pecadores, o como dice se me fue el pasaje exacto. Dice, es uno de los palabras fieles quizás. Todo eso tiene que ver, ¿no? Pero bueno, se me fue el pasaje exacto. Los protagonistas pues, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no lo demás, lo que se había perdido. Y los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y a estos viene a buscar el Señor, y a estos debe ir a buscar la iglesia. Bueno, la que sigue, por favor. Hay dos tipos de perdición. Primero, la perdición del hermano menor. Creo que todo el mundo se da cuenta de qué perdido estaba. Renunció al gobierno de su padre, al cuidado de su padre, a la comunión con su hermano, a su familia, a sus amigos, a su tierra, para irse lejos. No con el dinero suyo, sino con el dinero de su padre, y no fue a poner un negocio allá, no fue a hacer un ministerio, fue a malgastar. De plano, se acabó toda la lana, y se acabó su salud, y se acabó todo, y arrastró el apellido. Cada quien póngale su apellido a ese muchacho. Por decir algo, ¿no? Así, ¿no te daría vergüenza que un hermano Frías ande arrastrando el apellido? Pues así hizo este muchacho. ¿Verdad? Se alejó de su padre, de su gracia y de su cuidado. Deseaba los bienes de su padre, pero no a su padre. Si hubiera amado más a su padre que a los bienes, pues se hubiera quedado con su padre, ¿eh? Ahí es donde se ve el cariño. Uno está donde tiene el corazón. Él se fue. Luego sigue diciendo que vivió perdidamente, lo malgastó, es un tipo de perdición. Otro, decidió regresar arrepentido cuando se reconoció perdido y tocó fondo. En ese momento dijo, me arrepiento, me regreso con mi padre. Que ese es el principio del arrepentimiento genuino, regresar a Dios. No solamente sentirnos mal de lo que hicimos, o dejar de hacer lo que hicimos, sino regresar a Dios es el verdadero arrepentimiento. Y este joven, muy perdido, muy pecador, con mucho pecado, decidió regresar arrepentido. Vamos a ver el otro tipo de perdición. Es la perdición del hermano mayor. Fíjese bien qué terrible es esta perdición. Primero, lleva una vida obediente, y eso lo hace parecer como un buen hijo, un perfecto, un santo, pero busca tener el control. No es gratis la obediencia, está heredando todo, se va a posicionar, se va a adueñar. Es también un egoísmo, es un egoísmo controlador, un egoísmo eficaz de cuello blanco. El buen administrador no desobedeció nunca, un hijo ejemplar, ¿verdad? Buscaba tener control, desea las posiciones de su padre también, pero no admira a su padre. Que si las decisiones de su padre le parecen mal, no está de acuerdo con él, aunque lo obedece, aunque desea sus bienes,
aunque no ensucia el apellido, no ama a su padre, no ama las intenciones de su padre, no tiene el buen corazón de su padre, no ama a su hermano y no siente la necesidad de arrepentirse. ¿De arrepentirme de qué? Siempre he estado contigo, papá, y no te he desobedecido jamás. ¿De qué se va a arrepentir? ¿De qué? Si Él es bueno y no hay nadie como Él, ¿de qué se tiene que arrepentir? Pues nada más de su falta de amor, nada más. No amó a su padre, no amó a su hermano, no tiene el buen corazón de ambos, ama el dinero y busca una forma efectiva de apoderarse. Un día el Señor Jesús se vaya por las calles de Jericó, mucha gente lo seguía y alguien le gritó: Señor Jesús, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Porque el hermano mayor se quedó con todo y el hermano menor no le dejó nada. ¿Y qué contestó el Señor? ¿Dónde está tu hermano? Sí, regrésale la mitad. No, dijo. No les dijo eso. Oh, se cayó. ¿Está bien, hermana? Sí, gracias. Ay, sí, pues eso es duro. Ay, caramba. Bueno, el Señor lo que les contestó: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Puedes tener mucho dinero o puedes tener nada, eso no le da valor a tu vida. Nada le da valor. Pero aquellos estaban peleándose por la herencia, y este era un hombre avaricioso que quería tener todo y se había deshecho de su hermano. ¡Qué bueno! Ya regresó. ¿Cómo que ya regresó? Dos tipos de perdidos: uno que se arrepiente y el otro que no quiere arrepentirse, quiere estar a peor. Vamos a la que sigue. Tenían varias cosas en común estos dos hermanitos. Se parecían bastante entre sí. Miren, primero, los dos están perdidos. Segundo, los dos desean los bienes. Tercero, los dos están alejados de su padre. Cuarto, hay enemistad entre hermanos, porque si bien el hermano mayor no quería al menor, el hermano menor se fue porque no quería al mayor, pero se fue. Cuarto, se encontraban infelices, uno con toda la lana, otro sin lana, y los dos estaban iracundos. Sí, claro. Pero lo más hermoso de cosas en común es que ambos hermanos eran amados de su padre. Y este es el secreto del éxito familiar, el amor que se debe tener. Porque en todas las iglesias hay hermanos mayores y hay hermanos menores. Si nada más hasta ahí nos quedamos, no habría iglesias, serían destruidas cada domingo al entrar. Se pelearían los menores con los mayores y ya se irían todos molestos y muinos. Pero a ambos nos ama el Señor, y eso es lo que debemos aprender de esto. Sí, la que sí, por favor. Fíjese el espíritu del hermano mayor. Yo quiero que ahorita hagamos un ejercicio cada uno en su lugar y diga: ¿yo soy hermano menor o mayor? ¿Qué vengo siendo yo? No levante la mano, no haga alarde de su posición espiritual. Analícese cada uno a sí mismo, ¿no? Y sea honesto consigo mismo y diga: la primera cualidad del espíritu del hermano mayor es que tiene una obediencia egoísta. ¿Es usted bien obediente? No falta a nada, llega temprano, va por el lado del hermano mayor. Pero egoísta, lo hace para ser ejemplo, para ser principal, para tener un puesto, para que le reconozcan. Si lo hace así, es un egoísta. Si lo hace porque quiere servir a los demás y tener todo listo y acomodar las sillas para que todos estén a gusto, este no es el hermano mayor. Ahorita vamos a ver quién es. Otra cualidad es
Un servicio sin gozo. Estás trabajando siempre y es que a mí me dejan todo. ¿Me dejan solo? ¿Quién es el que limpia aquí cuando se van? Yo. ¿Por qué yo? Todo a mí. Entonces cuando alguien sirve mucho pero no se goza de servir, es un hermano mayor pintado. Porque realmente el servicio da gozo. Pero si alguien se queja de lo que le ponen a hacer y de lo que tiene que hacer, entonces es un hermano mayor. Reclama a Dios y a la iglesia al sentirse merecedor de muchas cosas, ¿verdad? Y empieza a reclamar: hermano, ¿por qué le dan el nombramiento a ese hermano que acaba de llegar? Yo que tengo 20 años 20 años tengo, y no me han reconocido. Hermano mayor. Otro, busca el control, ¿no? Propone fuerte para que no estoy de acuerdo con eso, hermano. Y creo que aquí varios hermanos no estamos de acuerdo. Porque está queriendo controlar que la iglesia se vaya por donde él quiere. Y el que el pastor le diga: sí, hermano, está bien, como usted diga, hermano. Porque es un hermano mayor que quiere controlar hasta su padre, quiere controlar al pastor. No se diga a los menores, ¿no? Los menores los quiere exterminar. El espíritu del hermano mayor tiene un sentimiento de superioridad. Yo sé, yo conozco, yo he vivido, yo he ofrendado. Todo esto aquí, yo lo he puesto. Empieza no a decir Dios nos ha dado, no, yo lo he puesto. Yo soy el que tiene aquí la obra sosteniéndola. Yo soy el pilar de la iglesia. Yo sé cómo se hacen las cosas. Y nadie me va a venir a mí aquí a decir que haga o que no haga. Les digo, es una posibilidad, es una persona que ustedes dirán: pues ¿dónde ha visto a esos hermanos? En todas las iglesias hay. O habemos. Cuidado. Hay un espíritu de crítica. Fácilmente critica a los demás por lo que hagan. Ese espíritu de crítica es bien carnal, indica superioridad, indica perdición, indica amor propio. No amor a los demás, amor propio. Y aunque mucha gente defiende el amor propio como algo bueno para la persona que tengas amor propio, la realidad es que se llama egoísmo, y se llama síndrome del hermano mayor, y destruye muchas iglesias y hace que muchos hermanos menores se vayan de ahí. La que sigue, hermano. El Señor ve esta realidad. Él sabe que los hermanos mayores se encuentran en las iglesias y que son legalistas, intolerantes y críticos. Los hermanos menores buscan volver a Dios en las iglesias evangélicas con un pasado penoso y con poco conocimiento, porque pues no vienen casi, pobres. Así pasa. Hay hermanos que de repente llegan. El Señor ve esa realidad. Y muchos inconversos temen entrar al templo y temiendo que el juicio de Dios los alcance. Yo he visto personas que van a ir por la primera iglesia que se ve a que es un templo. Aquí nadie se va porque no parece, la entrada pues es una casa. Pero allá se ve que es un templo y se pasan a la otra acera. No me vaya a ver Dios, que aquí voy de pecador. Y no quieren ni asomarse porque Dios los puede ver y hacer contacto visual con Dios, y Dios los va a juzgar de lo que han hecho. Y la realidad es que no, el Señor no nos está buscando para juzgarnos. Los que nos andan buscando para juzgarnos son los hermanos mayores. Eso sí juzgan al que pasa por aquí, al que pasa por la acera enfrente, al que se atreve a entrar y al que está sirviendo, y al nuevo que viene arrepentido, y al pastor mismo, porque platicó con el arrepentido que llegó, y empiezan a criticarles a todos. Es una crítica constante y hasta se enojan consigo mismo. Y dice: oye, ¿sí fuiste a la ronda de la convención? ¿Ay, para qué? Nomás hacen lo que quieren ellos. Empieza a criticar, ni ha ido y critica. Oye, ¿has entrado al programa Cosecha? No, hombre, es el programa Cosecha.
no ha leído ni el folleto y se atreve a criticar porque tiene un espíritu de crítica. Entonces estoy abundando un poquito más en el hermano mayor porque es el que hace más daño, porque es el que no reconoce que tendría que haberse arrepentido, porque es el que está formando iglesias robustas y antiguas. Presidente Pilar, son hermanos muy fuertes, muy difíciles de arrepentir, duros de salvar. Y por eso me estoy enfocando un poquito más ahí, porque no sé que hallamos aquí 2 o 3 de esas características. Y entendamos que el Señor les dedicó 3 parábolas hermosas. La más hermosa de todas es la parábola del hijo pródigo. Y no se la dedicó a los pecadores para que se arrepientan, se le dedicó a los escribas para que se den cuenta que es necesario al hombre arrepentirse y que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Más penoso aún es que muchos hermanos menores se han ido de la iglesia ante la presión y el testimonio de los hermanos mayores. Cuando yo analizaba eso, me miré a mí mismo en el espejo. Dije, ¿a cuántos habré corrido yo con mi forma de ser? ¿A cuántos? Incluso hermanos que pues, a lo mejor no conocí tanto en la iglesia, o hermanos en la carne, ¿verdad? Mis primos, cuñados, a los cuales por mi forma de ser los he ahuyentado, porque no hay nadie más pesado que un religioso sin amor, no se enfrenten, no lo van a poder soportar. Un religioso sin amor es un monstruo, capaz de despedazar a todos los hermanos menores y alejarlos de la fe. Pero un cristiano amoroso es un manantial de amor, es un imán, trae a las personas, les atrae y les ayuda a encontrar al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que seamos. Fíjense, el verdadero hermano mayor, si el hermano mayor, vamos a ponerle algún nombre, Enrique, el hermano mayor, hubiera amado a su hermano menor y hubiera amado a su padre, ¿qué hubiera hecho en todo ese tiempo? En cuanto no tenía noticias, dijo, papá, dame chance, préstame unos 5 o 6 trabajadores, porque estaba peligroso irse solo, déjame ir a buscar al hermano menor, ¿cómo le podríamos llamar? Rodrigo, ¿no? Déjame pasar a Rodrigo, ahorita regreso. ¿Ha habido ejemplos de hermanos mayores así, amorosos? Sí hubo. Lo ejemplificó Saúl cuando buscaba a su padre. José, que no fue el hermano menor, pero él fue a buscar a sus hermanos, porque ya tenía mucho que no regresaban. Dijo, papá, déjame ir, ve, búscalos. Y los encontró y lo aventaron en un pozo, ¿no? Pero él fue a buscar a sus hermanos. David el rey le dijo a su papá, déjame llevarle loncha a mis hermanos que andan en la guerra. Y no andaban en una zona peligrosa, andaban en la guerra. Es decir, no hay un sitio más peligroso que el campo de batalla. Ni siquiera la colonia más oscura. No, el campo de batalla es donde te va a caer una flecha y te van a matar. Pues ahí fue David a buscar a sus hermanos, porque eso es lo normal. Nosotros debemos ir a buscar al hermano. Oye, no ha venido aquel. ¿Tú sabes dónde vive? Pues vas a conseguir y ve a buscarlo. Pues no solo vive persona donde trabaja, pues ve a su trabajo. Pues que está en el hospital, voy al hospital, ¿verdad? Quiere decir, ese es el cuidado pastoral del hermano mayor sobre el hermano menor, o de cualquier hermano con otro hermano. A eso nos llamó el Señor Jesucristo, a cuidarnos los unos a los otros y sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El verdadero hermano mayor es Jesucristo. Jesús es el hermano mayor. Él va por la oveja perdida. Él come con pecadores y con publicanos. Él busca a los pecadores para arrepentimiento. Él no ha venido para condenar, sino para salvar y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para criticarnos, vino a salvarnos. Y por eso yo les quiero compartir un canto último
antes de orar, se llama Jesús es mi hermano mayor. Tal vez nunca lo han oído porque ya lo canté en algunas iglesias y nadie lo había oído. Y dice así, perdón: hermano, para mí eres un regalo muy necesario, y por eso te amo. Hermano, para mí eres un regalo muy necesario, un regalo de Dios. Jesús es mi hermano mayor. Jesús es nuestro Salvador. Y dice, ven. Y dice, ven, hermano, para mí eres un regalo muy necesario, un regalo de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, para deponer cualquier espíritu de hermano mayor, espíritu de crítica, de menosprecio. También para abandonar la actitud del hermano menor de escaparse, huir, alejarse, vivir perdidamente. Y que tengamos el espíritu del Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a dejar la gloria del cielo para venir acá a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Permítanos tener ese sentir, que lo perciba toda la gente, que lo perciba nuestra familia, que lo perciban nuestros vecinos, que lo perciban alguien, nuestros enemigos lo perciban, de manera que podamos tener mucho fruto al reflejar el amor de Cristo Jesús a las personas. Pues te rogamos esto. Ahora, Señor, te rogamos que nos despidas con tu bendición, que andes con el hermano Simbrón, la familia donde andan, que los traigas con bien, y los hermanos que no han asistido hoy también. Despídenos con tu bendición, que el amor tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión y el poder del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Amén.